Aula Virtual es presentado por el profesor Carlos Eduardo Condori y en esta ocasión les presentamos el curso de Windows 10. Vamos a tocar ahora el tema del software. El software es otra parte de nuestro computador. El software está constituido por aquella parte lógica de nuestra computadora que está constituida, por supuesto, por todos los programas que existen en ella y también por toda la parte programable, por toda la parte que está mediante instrucciones, y que va a realizar una determinada labor, En este caso, por ejemplo, tenemos hardware como el Photoshop, que es un programa de diseño gráfico. Tenemos también, por ejemplo, el Paint, que es otro programa también de diseño gráfico básico. Tenemos el Word, tenemos el Note Antivirus y entre otros dispositivos entre otros software que nos permiten a nosotros realizar labores en la computadora. Entonces el software va a ser toda aquella parte lógica de nuestro computador. También se tiene una determinada clasificación. Vamos a ver, en realidad existen muchas clasificaciones, pero en este caso vamos a clasificarlo mediante su uso. Así, por ejemplo, tenemos a los software educativos. Los software educativos son aquellos software que nos permiten a nosotros realizar una determinada enseñanza o instrucción en una determinada área. Por ejemplo, así recordamos al famoso Encarta, que era un software educativo que nos permitía a nosotros instruirnos un poco en el conocimiento de algunas áreas como los deportes, historia y entre otros. Tenemos, por ejemplo, al Zebran, que es un software que nos permite aprender algunas habilidades básicas como, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar y entre otras funciones. También tenemos, por ejemplo, los software que vienen en estas pequeñas tablets, que son distribuidas gratuitamente por el gobierno hacia las escuelas y colegios, Entonces todos esos software son denominados software educativos que nos permiten instruir o aprender alguna área, También tenemos, por ejemplo, los software de comunicación. Los software de comunicación son aquellos que nos permiten recibir o mandar mensajes por medio de la computadora. Así, por ejemplo, tenemos al antiguamente usado el Messenger, Tenemos, por ejemplo, al Facebook y al Twitter, y en la actualidad al WhatsApp, Viper y entre otros software de comunicación que tenemos. También, por ejemplo, tenemos a los procesadores de texto en otra categoría, Los procesadores de texto son aquellos software que nos permiten a nosotros crear y modificar textos, En este caso, en esta clasificación tenemos al famoso Word, que es uno de los procesadores de texto más usados en el mundo, pero también tenemos otros software que son gratuitos o de forma libre, Por ejemplo, tenemos en este caso, también tenemos al PowerPoint, También tenemos, por ejemplo, al PolyEdit, que es un procesador de texto de Linux, Tenemos al AviWord, y entre otros procesadores de texto existentes en la actualidad. También tenemos a las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo son aquellos software que nos permiten manipular datos textuales y numéricos y que nos permiten a nosotros realizar cálculos matemáticos. Así, por ejemplo, tenemos al famoso Excel, que es una hoja de cálculo mayormente usada en el mundo, de igual manera tenemos, por ejemplo, en el OpenOffice, que es un software libre, Tenemos al software denominado Calc, Tenemos también, por ejemplo, al Expresso, que es un software online, Y tenemos también, entre otros software existentes en la actualidad en el medio informático. De igual manera tenemos a los software de diseño gráfico que nos permiten la manipulación de imágenes y gráficos, retoque y entre otros temas, Por ejemplo, tenemos al Paint, o similares como este, que nos permiten a nosotros realizar gráficos sencillos. Tenemos, por ejemplo, también al CorelDRAW, que nos permite a nosotros realizar gráficos un poquito más complicados, vectorizados. Y de igual manera tenemos al Photoshop, que nos permite hacer la edición de fotografías o el retoque fotográfico. De igual manera tenemos otra clasificación en la cual se encuentran los antivirus. Los antivirus son aquellos software que nos permiten la protección, prevención y eliminación de virus, o del software maligno, como se les denomina, Así, por ejemplo, tenemos a los software antivirus más famosos como el Note 32, tenemos al Panda, al Kaspersky, al Avast y entre otros miles de antivirus existentes en la actualidad. De igual manera tenemos a los navegadores. Los navegadores son programas que nos permiten
acceder a las páginas web, ¿no? Así por ejemplo tenemos al Internet Explorer, al desaparecido Internet Explorer, ya no existe en la actualidad, ya no tiene soporte. Tenemos al Chrome, que es uno de los navegadores más usados en el mundo. Tenemos al Firefox, otro de los navegadores más usados en el mundo. Y por supuesto tenemos navegadores en todos y cada uno de los dispositivos que nosotros manejamos en la actualidad. Los celulares ya vienen con sus propios navegadores con los cuales nosotros podemos acceder a las páginas web. Tenemos a los software maligno, a los virus, ¿no? Que nos permiten, en este caso son también software que tienen una determinada instrucción, que en este caso la instrucción está mandada, definida para dañar computadoras, redes, archivos y entre otras situaciones, ¿no? Así por ejemplo tenemos computadoras tenemos virus en las computadoras, pero no solamente eso, también tenemos virus en los dispositivos, ¿no? USB, celulares y entre otros, ¿no? Así como también tenemos virus en las redes que nosotros manejamos comúnmente, ¿no? Y también tenemos los software utilitarios, los software utilitarios son aquellos software que nos permiten realizar una labor específica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el USB Show, que nos permite a nosotros recuperar o restaurar los archivos y carpetas que hayan sido ocultos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, el Winamp, que nos permite a nosotros escuchar música, ver video y entre otras cuestiones pequeñas, ¿no? Tenemos el CCleaner, ¿no? Que nos permite a nosotros limpiar de algunos errores y archivos basura de nuestro computador, ¿no? Tenemos el Power DVD, que nos permite a nosotros ver videos en nuestro computador, ¿no? Entonces los utilitarios existen una gran cantidad, no solamente en computadoras sino también en celulares, que nos permiten a nosotros realizar alguna actividad en específico y que no son tan complejos. Los sistemas operativos, que es otra clasificación de los software, ¿no? Son un conjunto de programas que nos permiten a nosotros gestionar los recursos de nuestro hardware existente en nuestra computadora, ¿no? Así por ejemplo tenemos al Windows 10, que es uno de los sistemas operativos que estamos tocando en la actualidad. Tenemos por ejemplo al Linux, ¿no? En este caso es la versión Ubuntu, ¿no? Y tenemos también por ejemplo al Macintosh, que es otro sistema operativo, que en este caso vendrían a ser los sistemas operativos. El software libre, el software también se clasifica en dos partes, software libre y software propietario. Software libre es aquel software que es de código abierto. ¿Qué quiere decir de código abierto? Que se puede modificar, distribuir y también que es desarrollado en una comunidad. El software libre es un software generalmente gratuito, sin embargo existen software, por ejemplo, que es comercializable y que en muchas ocasiones son creadas por empresas en particular y que desarrollan este software para un poquito ampliar el mercado en el tema del software. El software propietario es de código cerrado, que quiere decir que no nos permite realizar ninguna modificación a este software, ¿no? Y que no se puede distribuir libremente, ya que se debe tener todavía un permiso de parte de la empresa creadora para realizar este proceso, ¿no? Es desarrollado por una empresa en particular, por ejemplo el Windows es desarrollado por la empresa Microsoft, y que simplemente para poder distribuirla, modificarla o simplemente usarla hay que tener que pagar y hay que pedir permisos de la empresa creadora, ¿no? Así por ejemplo en el tema de Excel es un software propietario, la cual tenemos que pagar para poder usar, mientras que Calc es un software de OpenOffice, ¿no? Que es gratuito y que tú lo puedes usar, modificar y adecuar a tu conveniencia, ¿no? Entonces tenemos software libre, son aquellos software de código abierto que se pueden modificar, distribuir, que son desarrollados principalmente por una comunidad gratuita, ¿no? Generalmente. Y software propietario es un software de código cerrado, la cual no se puede modificar, distribuir, personalizar, que generalmente son desarrollados por empresas que en este caso buscan el lucro.